¿Puede una novela hablarnos de biología, romance, industria del matrimonio, desapariciones políticas y caracoles extintos sin perder el hilo narrativo? ¿Puede una historia mantenernos en vilo sin recurrir al suspenso tradicional, simplemente por la originalidad de su mirada, su estructura innovadora y la potencia de sus metáforas? La respuesta es sí, y esa novela se llama Endling. Esta es una obra escrita por Maria Reva, y hoy vamos a hacer un viaje largo, denso y fascinante, y lleno de preguntas a través de las capas de significado que esta ofrece. No habrá spoilers, así que si aún no la has leído, quédate con confianza. Lo que sí haremos es ir al fondo de los temas, del estilo narrativo, del simbolismo, de lo que propone y también de lo que quizá podría haber explorado mejor. Si estás aquí por primera vez, te invito a suscribirte y quedarte hasta el final, porque esta reseña no es solo sobre un libro, sino sobre cómo narramos el mundo cuando el mundo está en peligro de desaparecer. Endling se ambienta en Ucrania durante el año 2022, un contexto extremadamente cargado por la tensión sociopolítica, la inestabilidad económica y el avance de una invasión que cambiaría no solo el territorio, sino la percepción que el mundo tendría de esa región durante los años siguientes. Pero Reva no toma esa ambientación como simple decorado. Ella introduce a sus personajes justo en el corazón de esa crisis, cuando la incertidumbre es una forma de vida, cuando las decisiones se toman bajo la sombra del colapso. Y aún así, Endling no es una novela sobre ese conflicto, al menos no directamente. Es una novela sobre lo que ocurre en los márgenes, los proyectos científicos personales, las redes de afecto, las industrias turbias que florecen entre ese caos. Es también una historia de mujeres, de cuerpos que se resisten, de identidades que no encajan, de relaciones que se dan fuera de los moldes tradicionales. Y como su nombre lo indica, Endling nos presenta la idea de lo último, el último ejemplar, la última posibilidad, el último intento de salvar lo que parece destinado a desaparecer. La novela comienza con Eva, una bióloga solitaria que vive y trabaja desde su propio laboratorio móvil. Esta mujer se ha dedicado a estudiar y tratar de reproducir una especie de caracol extremadamente rara, cuyo último ejemplar, Lefty, vive bajo su cuidado. Pero la investigación científica no es barata y Eva ha encontrado una fuente de financiamiento bastante inusual. Se involucra con turistas occidentales que viajan a Ucrania en busca de esposas tradicionales. No lo hace por amor ni por deseo, lo hace por dinero, lo hace por convicción, lo hace porque es la única forma de mantener su investigación viva. En paralelo conocemos a Nastia y a su hermana Solomia, quienes trabajan también dentro de la industria del romance, fingiendo ser novia potencial y traductora, mientras en realidad están buscando a su madre desaparecida, una activista política conocida por protestar contra esas mismas prácticas. En determinado momento, las tres mujeres coinciden, sus historias se entrelazan y lo que sigue es una travesía tan absurda como conmovedora, un viaje por carretera con un caracol en peligro de extinción, un grupo de hombres encerrados y muchas preguntas sin respuestas claras. Todo esto ocurre mientras se desata la invasión de ese país, una amenaza que cambia el ritmo y el tono del relato y que obliga a las protagonistas a repensar sus objetivos, sus alianzas y sus posibilidades de supervivencia. Endling no sigue una estructura convencional. Reva opta por una narrativa coral, donde varias voces y perspectivas se entrelazan sin jerarquías claras. Esta elección estilística tiene sentido dentro del universo de la novela. No hay una sola verdad ni una sola versión de los hechos. Cada personaje tiene una visión parcial, interesada, subjetiva, y el lector debe hacer el esfuerzo de unir esas piezas. En algunos momentos, la narración avanza de manera lineal, especialmente durante el viaje, pero en otros se intercalan fragmentos de la vida misma de la autora, recuerdos de infancia, escenas de conversaciones con personas reales, datos sobre caracoles. Estos cambios de registro no son caprichosos, forman parte de la lógica del libro. Lo personal y lo político, lo científico y lo emocional, lo ridículo y lo trágico, conviven sin que uno anule al otro. El estilo de Reva utiliza imágenes potentes, giros inesperados, detalles que se cargan de sentido a medida que avanza la lectura. Hay un ritmo interno que se mantiene incluso en los pasajes más densos. La prosa tiene algo de música, de montaje cinematográfico, y eso se nota sobre todo en las escenas de tensión. No se construyen con acción trepidante, sino con acumulación de atmósfera, con la sensación de que algo está por estallar. Uno de los temas más evidentes y más fascinantes es la extinción. El término Endling hace referencia al último individuo vivo de una especie antes de su extinción, pero Reva amplía esta idea hasta abarcar no solo la vida animal, sino también las formas de existencia humana que están en peligro.
las científicas aisladas, las mujeres que se resisten a ser objetos, las formas de activismo que no se dejan anular, incluso las relaciones entre hermanas que sobreviven a la violencia sistémica. El libro se pregunta constantemente, ¿qué vale la pena conservar? ¿Qué vale la pena salvar y a qué costo? Otro tema central es el cuerpo femenino como territorio de disputa, desde el turismo romántico que idealiza a las mujeres ucranianas como sumisas y tradicionales, hasta la manera en que estas mismas mujeres negocian su autonomía dentro de esa fantasía. Lo que tenemos aquí es una crítica aguda al capitalismo emocional. Las emociones, los afectos, el deseo, todo se convierte en mercancía, pero lo que Reva hace, y aquí está la potencia de su mirada, es mostrar cómo esas mismas mujeres pueden subvertir el sistema desde adentro, ponerlo en crisis, usarlo como disfraz mientras persiguen otros objetivos. El tema de la ciencia también está presente de forma profunda. La ciencia no es solo un contexto, es parte del conflicto ético. Y Eva no estudia caracoles por mero interés académico. Para ella, esa tarea es una forma de resistencia, de persistencia, de decir, aunque todo se esté destruyendo, yo voy a intentar salvar algo, así sea un molusco, así sea una especie condenada. El Lefty, el caracol, es quizá el símbolo más poderoso de la novela. Representa la fragilidad extrema, pero también la posibilidad de continuar, de dejar una huella, de resistir incluso cuando ya no hay esperanza. El hecho de que sea un caracol, una criatura lenta, pequeña, aparentemente insignificante, refuerza la idea de que no todas las batallas se libran con armas. Algunas se libran con constancia, con tiempo, con observación paciente. Otro símbolo clave es el laboratorio móvil de Yeva, la protagonista. Es un espacio de autonomía, pero también de precariedad. No es una institución ni un lugar seguro, es una trinchera ambulante. La desaparición de la madre también se carga de sentido simbólico. Representa todo lo que la sociedad quiere ocultar, silenciar, desaparecer. La protesta, la disidencia, la verdad incómoda. Y finalmente, el acto del viaje en sí mismo funciona como metáfora del tránsito entre estados de conciencia, de identidad y de poder. Endling tiene muchas virtudes. La primera es su originalidad, logrando esa mezcla de temas con mucha solvencia. La segunda es la construcción de personajes. Yeva, Solomilla, Nastia, incluso los hombres con los que interactúan. Todos tienen capas, contradicciones, voces propias. La tercera es su humor negro, su capacidad para burlarse de lo más sagrado sin caer en el cinismo. Y la cuarta, su mirada política, una que no adoctrina, sino que propone preguntas, que no baja líneas, sino que complejiza. Leer Endling es como abrir una caja de herramientas. Hay ideas, estrategias, narrativas, provocaciones. No es una lectura fácil, pero es una lectura que recompensa. Hablar de Maria Reva es clave para entender lo que propone Endling. Nacida en Ucrania y criada en Canadá, Reva tiene una formación que cruza disciplinas: escritura creativa, música, teatro. Es una autora que no piensa la literatura solo como arte narrativo, sino como una forma de composición que involucra ritmo, tono, puesta en escena, estructuras fragmentadas y personajes que funcionan como notas en una partitura. Su primer libro, Good Citizens Need Not Fear, fue una colección de relatos interconectados ambientados en un mismo edificio en Ucrania, y en él ya se advertía una mezcla de sátira, humor negro, dolor contenido y realismo absurdo que también está presente en Endling. Reva escribe con una voz inconfundible, no moraliza, no explica más de lo necesario y sobre todo no subestima al lector. Lo empuja, lo desafía, lo obliga a mantenerse atento. En esta novela, ese estilo se intensifica. Reva se atreve a mezclar géneros que no suelen aparecer juntos: la literatura de carretera, el ensayo biológico, la sátira social, el diario íntimo, la fábula ecológica, y logra que esa combinación funcione, que fluya, que tenga una coherencia interna, que aunque sea fragmentada, resulta profundamente eficaz. En definitiva, Endling es una novela que desafía, que exige, que se atreve. Es para lectores curiosos, inquietos, con ganas de encontrar literatura que rompe los moldes. Si te interesa la literatura feminista, la crítica social, la ciencia como forma de relato, el humor como herramienta política, este libro es para ti. Si te fascinan personajes femeninos fuertes pero imperfectos, historias de viajes que no son sobre llegar sino sobre transformarse, también es para ti. Y si alguna vez te preguntaste qué significa realmente estar al borde de la extinción, como persona, como país, como especie, entonces Endling tiene mucho que decirte. Déjame en los comentarios qué te pareció este análisis, si has leído algo más de Maria Reva o si te interesa esta mezcla de literatura, política y ciencia. ¿Qué opinas de los caracoles como símbolo narrativo? ¿Has pensado alguna vez en la extinción como una metáfora personal? Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y compártelo con quien creas que le puede interesar.
Por lo pronto, felices lecturas.